y la institución misma simboliza los debates contemporáneos. Uno de los asuntos cruciales que el pensamiento ambiental, la gestión ambiental, la humanidad en los tiempos recientes es el tema del desarrollo. Hemos invitado el día de hoy a Luis Eduardo, quien es asesor de la dirección de la Secretaría, el doctor Carrión, que es el director de política de la Secretaría, y al doctor Milton Rengifo, que debe estar en las carreras por llegar a acompañarnos. Mi nombre es Hildebrando Vélez y voy a estar moderando y animando este diálogo. El tema del desarrollo. La ciudad de Bogotá tiene un plan de desarrollo, sin embargo, en este plan de desarrollo encontramos el buen vivir. No es que el buen vivir surge como un concepto alterno, distinto, incluso contrapuesto al de desarrollo, porque la ciudad sigue hablando de desarrollo en su plan cuando a la vez está reconociendo la importancia del buen vivir. ¿A qué se debe? ¿Por qué no la ciudad definitivamente se vierte hacia estos conceptos nuevos que pueden ser más adecuados a las realidades latinoamericanas y de estas ciudades nuestras, y se mantiene en conceptos que yo podría hablar de obsoletos, como el concepto de desarrollo? No sé si Muy buenas tardes a todos y a todas. Agradezco mucho esta invitación a discutir y a separarnos por algún momento de las tradicionales discusiones instrumentales de políticas y planes relacionadas con estos temas de el tradicional quehacer de la política pública y de la planeación del desarrollo. Agradezco también el entendido de que no soy un experto en la materia, soy experto en temas generales de estos temas de desarrollo, y creo que lo que plantea el doctor Hildebrando tiene que ver mucho con el mismo evolución del concepto y con lo mismo que ha sido ese concepto de desarrollo como un concepto que se acomoda un poco a las discusiones y a las circunstancias que se vayan dando, por un lado. Y frente a la discusión de los modelos euronorteamericanos, de donde surge el concepto de desarrollo como política pública y modelo hegemónico en términos económicos, y la discusión frente a la ciencia propia, es decir, la discusión frente a colonialismo intelectual y ciencia propia, que bien lo señalara hace ya casi 30 años el profesor Orlando Falsborda en un texto ya clásico. Y creo que tiene que ver un poco con la discusión sobre el tema de los conceptos, de qué es el desarrollo, de si realmente frente a las políticas y los planes que afronta y que propone este gobierno dentro de su plan de desarrollo, realmente estamos innovando, estamos haciendo propuestas alternativas como tú lo señalas, o realmente estamos haciendo más de lo mismo. Bien, yo quisiera arrancar diciendo un poco que frente a la discusión que teníamos hace un momento antes de iniciar, las políticas del desarrollo, del buen vivir o de las condiciones de posdesarrollo o de las visiones alternativas del mismo no se separan de dos discusiones que son contradictorias. Seguir haciendo lo que estamos haciendo y tomar en cuenta asuntos que puedan servir y que hayan servido en otras partes, y las discusiones frente a la innovación y la necesidad de crear ciencia propia. Frente a este asunto, digamos, el primer tema es que el concepto de desarrollo, si bien muestra una cara difícil de entender, complicada de asumir, muy difícil, digamos, de entender frente a un gobierno alternativo, también representa ciertas bondades frente al tema de lo que puede ser un plan distrital de desarrollo, como un instrumento más allá de la connotación política o de la connotación conceptual, en el cual se puedan servir como vehículo para llevar a cabo ciertas intenciones dentro del gobierno de la Bogotá humana. En ese sentido, si bien existen ciertas contradicciones frente al tema del buen vivir, las discusiones sobre el desarrollo, el bienestar, la sustentabilidad, lo que realmente se busca más allá del concepto de desarrollo, creo yo, en este gobierno,
es un poco dar frente a la discusión de lo que han sido los modelos de bienestar, los modelos de las condiciones de calidad de vida o del buen vivir, como tú lo mencionas, en una sociedad como la bogotana, que ha privilegiado en ocasiones muchas veces los temas de la eficiencia económica por encima de los temas de la equidad, que son también discusiones que tradicionalmente y a lo largo de la historia del concepto de desarrollo han estado ahí presentes. Y en ese concepto, que es un poco difícil de entender por ciertos y por muchos sectores, frente a la posibilidad de innovar temas. El concepto de desarrollo, si bien tiene una tradición euro-norteamericana y ha sido un concepto que ha tratado de evolucionar y migrar de visiones tradicionales económicas, incorporar visiones sociales, incorporar visiones ambientales, persiste e insiste, digamos, en conceptos y en visiones unidimensionales económicas. Sin embargo, digamos, ese mismo concepto de planeación del desarrollo y de los logros del desarrollo, del bienestar o del buen vivir, sirven, digamos, para efectos de discutir lo que tenemos hoy en la Bogotá humana y de lo que queremos un poco a través de este y otros instrumentos. La posibilidad de un tema que también plantea una contradicción interesante, que es la discusión entre la eficiencia económica como el modelo imperante y la necesidad de la equidad territorial, que es un poco los temas que quisiera dejar planteado ahí para efectos de señalar más debates. Si el tema del desarrollo ha estado de alguna manera copado por la economía, si la economía prácticamente ha sido la que ha guiado la idea de desarrollo, como la idea de desarrollo que la ciudad ha adoptado en su plan se distancia de esa centralidad económica de la propuesta de ciudad, cómo la idea de desarrollo puede, según esta, digamos, posibilidad polisémica de la idea de desarrollo, puede distanciarse de esa centralidad de la economía, de ese dominio de la economía, cómo puede llegar a otras esferas de la vida social y no quedar atrapada en la economía, esa idea del desarrollo. ¿Qué dices tú, Luis Eduardo? Bueno, yo también quiero agradecer la presencia y la posibilidad esta que tenemos en este momento de expresar nuestros pensamientos al respecto de estos temas tan importantes. Realmente yo pienso que el concepto de desarrollo está íntimamente ligado al concepto de la protección climática o al desarrollo sostenible, es decir, o al medio ambiente, a la protección ambiental. Y ese es precisamente el punto en el cual se separa este programa de gobierno en su connotación frente al desarrollo de los demás programas que existen a nivel nacional y a nivel internacional, dándole una característica absolutamente moderna y absolutamente entroncada con las necesidades actuales del mundo. Desarrollo y protección ambiental o protección del clima son dos caras de la misma moneda. Estamos separándonos del concepto de desarrollo como el que nos han, digamos, mantenido en el mundo, que se prácticamente equipara al desarrollo. El desarrollo es igual al crecimiento económico. En el programa de gobierno actual estamos dándole la visión que debe tener, por ejemplo, cuando estamos hablando de la necesidad de cambios en los sistemas de transporte. O sea, uno de los elementos fundamentales del desarrollo de una sociedad es el transporte, el manejo de la energía, tanto de la producción como de la distribución y el consumo de energía, y este plan de gobierno solamente me va a quedar en esos dos aspectos. En ese sentido ha fijado derroteros y líneas generales que para la ciudad implican un nuevo concepto de desarrollo. Es llamémoslo desarrollo sostenible, sustentable. Sobre eso seguramente vamos a discutir ahora más tarde, pero ahí hay en mi concepto una novedad, no solamente en Bogotá, a nivel nacional, pero también a nivel de toda América Latina, ¿sí?, que está contenida en ese plan de desarrollo, teniendo en cuenta esos aspectos. Yo creo que de todas maneras el hecho de que en un plan de gobierno se haya tomado el cambio climático como uno de los ejes centrales del desarrollo de una sociedad, ya está hablando por sí misma, está separando el concepto de desarrollo clásico al cual acaba de hacer referencia el doctor Carrión,
y está involucrando nuevos conceptos, ¿sí? Que con toda seguridad que en otras partes del mundo ya han sido probados y que han dado resultados eficientes, efectivos en el sentido de la protección climática, de la necesidad de mantener el calentamiento global en unos límites que permitan hacia el futuro mantener la vida humana sobre este planeta. Un llamado que permanentemente el alcalde Gustavo Petro hace a la ciudadanía, a todas las entes sociales en la sociedad. No estamos hablando de un tema teórico, no estamos hablando de algo que está en las nubes, es una realidad, y es una realidad que amenaza la vida y el futuro de toda la sociedad y de todos los seres humanos en el planeta. Es algo muy, muy serio, y por lo tanto necesita de respuestas serias. Y a mí me parece que, ya para terminar, que este plan de desarrollo, este programa de gobierno, se encuentra en esa dirección, que es la dirección que le han dado los gobiernos y los gobiernos de países que ya han probado que necesariamente hay que hacer un cambio de paradigma. Si bien estamos al comienzo, ese comienzo es el correcto. A ver, el concepto de desarrollo viene siendo usado en el sentido contemporáneo desde hace ya más de 60 años, tal vez. La inauguración de la represa Hoover, cuando el presidente de los Estados Unidos dice que este es el ejemplo de alguna manera, esa represa que inaugura, que ellos quieren presentar al mundo para que el mundo siga el camino del desarrollo, y por lo tanto esa modalidad de energía es la modalidad que se ofrece a la humanidad, y de ahí en adelante se hacían represas casi una por semana en el mundo, ¿sí? Y sin embargo tenemos 60 años de estar hablando de desarrollo, y lo que encontramos en estos 60 años, cuando uno mira las curvas, por ejemplo, de consumo de materiales o de desaparición de especies en el planeta, estos 60 años de desarrollo lo que han sido es realmente 60 años de destrucción de las posibilidades de vida de la humanidad en el planeta. Y hemos encontrado en esos 60 años que han ido adjetivando el concepto de desarrollo. En el año 92, o antes del 92, cuando se da el informe de la Comisión Brundtland, se habla de desarrollo sostenible, y se adjetiva con el sostenible el desarrollo, pero 20 años después encontramos que es más o menos lo mismo. Alguna vez me encontré a una muy eminente ministra del Ambiente que había estado en una reunión internacional y había oído decir desarrollo sostenible humano o humano sostenible, y ella vino muy contenta porque había encontrado el adjetivo preciso, que no bastaba que fuese sostenible, sino que tenía que ser también humano. Y de esto estoy diciendo hace más de 10 años, y el camino sigue el mismo. ¿No será que estas medidas que tú dices, Luis Eduardo, de atender el tema climático, de atender, digamos, algunas transformaciones en la movilidad, son paños de agua tibia para un problema que es mucho más profundo? ¿No será que el plan de desarrollo no está abordando la problemática en sus raíces como debería hacerse? ¿No será que estamos dorando la píldora, para decirlo en términos coloquiales? Yo creo que son muchos los temas que planteas en la pregunta y muchas las respuestas, pero tratando, digamos, como de ligar un poco con la primera pregunta frente a la necesidad de un nuevo concepto y la hegemonía de un pensamiento economicista dentro de las dimensiones del desarrollo. Yo diría que más que la palabra desarrollo como tal, que creo que con esa no hay pelea en términos generales de entender qué es lo que es el desarrollo, cómo
progreso de una persona, autodeterminación, transformación o alguno de esos temas, sino de la connotación política y económica que puede servir, que puede tener ese concepto, dependiendo de la época, dependiendo de la discusión política que haya en el momento, y también de un nuevo modelo que surge, pero que todavía no está. Es decir, estamos como en una hibridación de temas, que es cierto, hay un paradigma que surge, que está pendiente, pero hay todavía una preponderancia de una dimensión económica que no por ser económica es malvada, pésima, demoníaca, es el nuevo Leviatán, sino que hace parte de una serie de dimensiones que tiene el concepto de la necesidad del buen vivir, sea aquí y en cualquier parte y en cualquier cultura, digamos, dependiendo de las condiciones históricas y culturales que estemos hablando en un momento dado. Yo creo que el problema tiene que ver más un poco con esas visiones hegemónicas de lo que ha sido y lo que tradicionalmente ha llegado a países como Colombia dentro del concepto de desarrollo. Sin tratar de decir que todo lo que venga de afuera y todo lo que podamos revisar y mirar que haya sido aplicado en otras partes pueda ser interesante e importante para efectos de lograr ese buen vivir, ese bienestar, ese desarrollo, como lo quiera llamar. Me explico, la agenda de las políticas del desarrollo que el señor Harry Truman por ahí en los años 50 declaró y dijo, existen países desarrollados y existen países subdesarrollados, por lo tanto ustedes subdesarrollados tienen que hacer una agenda muy similar a la que nosotros hemos venido haciendo, cometiendo los mismos errores, los mismos aciertos y muy seguramente los mismos fracasos. Creo que ese modelo sí ha fracasado. Y ese modelo de estar incorporando nuevas dimensiones, nuevos paños de agua tibia, nuevos temas, sí ha fracasado. Pero el tema, dentro de ese mismo modelo y dentro de esa nueva irrupción de un nuevo paradigma, sugiere también que hay algunas cosas que seguramente dentro de ese desarrollo, porque estamos acostumbrados también a ver solo los aspectos negativos de lo mismo que han sido estas políticas, que en términos generales, desde esa visión hegemónica en términos políticos y económicos ha sido desastrosa, hay aspectos también interesantes, por lo menos en temas sociales y en temas ambientales, que es posible, digamos, rescatar del mismo concepto y desde esa misma hegemonía. Digamos que el mismo discurso del desarrollo y del desarrollo sostenible es una contradicción en sí misma. Como lo decía hace algunos días, un profesor Salvador Rueda, el desarrollo sostenible es un oxímoron. Es contradictorio, pero también representa algunos retos que pueden revisarse y mirarse. Por ejemplo, el tema del cambio climático, el tema de la adaptación y el tema de esas posibilidades, sin negar la posibilidad de un nuevo paradigma, pero revisar que ese nuevo paradigma tiene que construirse o sobre las cenizas del anterior o sobre las posibilidades de un nuevo futuro que tiene que surgir. Me haces acordar de un profesor eminente que era el profesor Augusto Ángel. Y Augusto Ángel decía algo así como que, claro, nos invitan a subirnos en el tren del desarrollo, ¿sí? Pero vamos a ser el vagón último, ¿sí? Y vamos a estar siempre con esa ilusión de estar siendo la locomotora, ¿no? Y esa metáfora de la locomotora y el desarrollo es de alguna manera la metáfora que hoy se nos presenta como la metáfora para la salida de las encrucijadas en que la sociedad colombiana se encuentra. La metáfora de estas locomotoras, ¿no? La locomotora minera, la locomotora agrícola, ¿sí? La locomotora de la infraestructura. No es que en esa metáfora, ¿sí? Está de alguna manera una forma de ver el mundo que conduce necesariamente a la debacle. ¿No será que tenemos que cambiar la perspectiva de cómo vemos el mundo, de cómo nos relacionamos con el mundo, para poder actuar y proponernos quizá planes que nos conduzcan a otra forma de habitar en el planeta? No, claro que sí, hay que cambiar, o sea, bajo ninguna circunstancia lo que estamos viviendo en estos momentos frente a las políticas de desarrollo, pues a nivel nacional es, en mi concepto, lo que se debería de hacer. Al contrario del gobierno distrital, el gobierno nacional va por el camino directo al precipicio, o sea, nos está conduciendo al precipicio.
voy a ir por partes. Yo pienso que lo que está consignado en el plan de gobierno y lo que está haciendo esta administración, tratando de hacer, no son pañitos de agua tibia, son por el contrario, en parte, verdaderas revoluciones. Y no solamente a nivel de la ciudad y a nivel nacional, sino también, vuelvo y repito, a nivel internacional. Y es que nos estamos colocando prácticamente que al nivel de aquellas sociedades que se han puesto a la vanguardia en los deseos y en los esfuerzos, pues por salvar el planeta, pero también por reorganizar y organizar sus sociedades, sus territorios, y naturalmente que pues su capacidad económica. En ese sentido, es una de las razones por las cuales uno también se mete aquí pues en estos trabajos y a apoyar, porque uno está convencido, yo soy de los que está absolutamente convencido de que esto es una propuesta a la cual vale la pena meterle toda la energía porque va por el camino correcto. Pero, a diferencia de ese gobierno distrital, el gobierno nacional sí está aplicando precisamente políticas que están lejos de hacer lo que cualquier política en cualquier país del mundo en estos momentos debe hacer primordialmente, y es salvaguardar las condiciones materiales, físicas, naturales para que la vida se pueda desarrollar. Entonces, si el gobierno nacional decide, como lo ha hecho, y no solamente el anterior, era de la misma perspectiva, que el desarrollo, no vamos a entrar, yo no voy a entrar a ver si es el desarrollo, no sé, el desarrollo ese tradicional del que habla el doctor Carrión, vuelvo y tengo que referirme a él porque él lo dice claramente, no es el desarrollo, digamos, económico, o sea, el crecimiento económico, pero ellos entienden el desarrollo como ese, como crecimiento económico, o sea, más ingreso, más construcción, más velocidad, más todo más grande, ¿sí? Más carreteras, más autopistas, más automóviles, más edificios, más betón, más vidrio, más metal. Eso es lo que ellos entienden por desarrollo, ¿sí? Va en contradicción con las necesidades que tenemos nosotros como sociedad colombiana. Y lo peor de todo es que nos lleva al peligro, nos pone en una situación de peligro en el sentido de la supervivencia, y voy a ser reiterativo con esa forma de ver el desarrollo, ¿sí? Porque pues ustedes se pueden imaginar, ustedes todos seguramente, y la mayoría de los presentes y de los que están viendo esto, están conectados, pueden ver los resultados de la minería en Colombia. No es sino ir aquí a la vuelta y se da uno cuenta qué es lo que queda después de eso, que es un desierto, no hay agua, no hay suelo, es decir, eso, ahí no puede vivir nadie a largo plazo. Entonces, mientras el distrito cierra la minería y prohíbe la minería en la zona urbana del distrito, ¿sí? En Colombia, el gobierno nacional abre más espacios para la minería y está dispuesto a, con toda seguridad, si encuentran petróleo aquí por decir algo, en la Plaza Bolívar, son capaces de poner ahí una torre, y lo importante es sacar eso y venderlo, que se lo lleven. Así mismo, con otra serie de propuestas que está haciendo. Por ejemplo, estamos aquí al interior de la Secretaría y en un trabajo conjunto con otras dependencias administrativas del distrito, mirando qué solución le podemos dar, por ejemplo, al tema de la agricultura y de la ruralidad, que es tan importante para Bogotá. Y mientras nosotros nos estamos haciendo pensamientos acerca de cómo logramos realizar programas de desarrollo agrícola sostenibles, basados en la agroecología o en la agricultura orgánica, biológica, ecológica, que permiten, además de cuidar el entorno natural de nuestro territorio, también que se rescaten esos grandes valores sociales, culturales del campesinado, que son fundamentales para la sobrevivencia también de una sociedad, no solamente porque nos están suministrando los alimentos y a la gente le parece que eso es tan banal, pero es que sin eso no hay vida. Además de eso nos están dando una cantidad de elementos de orden cultural, del paisaje, enriquecedores para que nosotros también vivamos mejor. Y mientras nosotros estamos tratando pues de tomar ese tema
y cogerlo y darle una solución en ese sentido, el gobierno nacional está fomentando la gran agricultura extensiva. Entonces son felices pensando en el Bichá, tenemos 400.000 hectáreas libres para que siembren allá monocultivos, ¿no? 4 millones. 4 millones es lo que hay ahora actualmente destinadas para ello. Imagínense ustedes eso, Brando, ¿sí? Y a seguir con los cultivos de palma africana, monocultivos y grandes extensiones, con los resultados que eso significa la destrucción de las condiciones naturales de vida. Si yo tomara un poco lo que tú estás diciendo, yo diría quizá entonces que a pesar de que por las circunstancias y por el lenguaje que se impone en la sociedad, este gobierno distrital tiene que hablar de desarrollo, no obstante las acciones que está proponiendo son acciones que nos llevan más allá de ese concepto tradicional de desarrollo y que de alguna manera más bien están rompiendo con ese paradigma del desarrollo al estar proponiéndole a la ciudad, por ejemplo, el suspender las actividades mineras. Claro, bueno, uno allí sabe que esto trae cierto tipo de efectos que no son posibles calcular cuando las medidas se toman en un lugar sin que ellas se generalicen, por ejemplo, para un país. Si sacamos la minería de la ciudad, probablemente la minería de material de construcción se vaya para los municipios de la periferia y el problema simplemente lo estemos moviendo del lugar, ¿sí? Pero no obstante eso, la decisión de la ciudad es una decisión de ir más allá de ese concepto tradicional de desarrollo para cuidar el patrimonio de los habitantes de Bogotá. Eso es de alguna manera el atractivo que para mí tiene las políticas y las acciones prácticas que el gobierno de la ciudad está llevando a cabo, ¿sí? Asuntos, por ejemplo, como el fortalecer unas alternativas de movilidad que incorporan al sistema aspectos, por ejemplo, eficientes energéticamente o que pueden aumentar el uso de la fuerza humana para el desplazamiento con la bicicleta, no sé, hay allí realmente una transformación. Entonces yo podría pensar que, digamos, en parte estamos atrapados por el discurso, pero hay hechos nuevos que señalan un camino. Claro. ¿Sí? O sea, que es posible que coexista un discurso del pasado con los hechos nuevos que señalan un camino distinto, creativo para la ciudad. Yo creería que es así. Dos comentarios frente al anterior tema, un comentario nomás, frente al tema de las locomotoras, del concepto de desarrollo sostenible y del tema de las políticas nacionales, regionales, locales. Hace algunos meses a una ministra, que primero fue viceministra de Ambiente, luego fue directora de Camacol, volvió a ser ministra de Ambiente, terminó siendo nuevamente la directora de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, la Agencia Nacional de... Y le preguntaban qué considera usted, qué concepto tiene usted frente al tema del desarrollo sostenible. Y ella respondía, no sé qué es el desarrollo sostenible. Y es un poco como las discusiones que hay frente al tema de las diferentes aproximaciones. Y como más allá, un poco la idea, lo que quiero dejar planteado es que más allá del tema y el nombre de desarrollo, buen vivir, el tema tiene que ver con unas connotaciones políticas, económicas y ambientales. Y claro, por supuesto que hay que llegar al origen de las causas y llegar a la ontología de los problemas y definir las causas primarias y originales de todos estos temas, pero por algún lado hay que arrancar. Es decir, frente a las acciones que se puedan hacer desde el distrito y desde diferentes partes en los temas de protección de minería, son acciones que de todas maneras pueden tener repercusiones frente a otros municipios. Y claro, una solución frente a una problemática que tiene que ver en una connotación o una tensión que ha existido tradicionalmente entre niveles nacionales y locales, pues por supuesto que genera también cierto ruido frente a las posibilidades y parecería ser que estuviéramos trasladando el problema hacia otros lados, por las acciones que podamos estar haciendo dentro de un modelo alternativo dentro de las visiones tradicionales que de todas maneras plantea ciertos temas novedosos. Frente al tema de minería, lo que yo podría decir es que
esas mismas acciones ya están mostrando repercusiones en otros municipios. Si ustedes miran, la semana pasada en El Tiempo, en El Espectador, salía toda una serie de municipios que ya han venido planteando acuerdos, políticas públicas desde el nivel local de cara frente a esa problemática de la minería, acuerdos desde los cuales los consejos municipales se han atrevido a decir, no queremos minería en esta zona. Y eso para dar solo un ejemplo frente a los temas y las discusiones que desde la perspectiva del desarrollo sostenible, sustentable o el ambientalismo se puedan dar frente a movimientos alternativos que en últimas cobran valor y cobran vigencia dentro de los gobiernos locales y regionales. Pero yo sí discreparía un poco de lo que la ministra dice y de si eso se puede tomar como era solo un comentario. Como el lugar para construir una política, porque uno no puede sobre la base de ignorar, digamos, o decir que ignora debates tan importantes como el del desarrollo, ¿sí? Ir haciendo lo que se le venga en gana. Yo creo que el tema del desarrollo está instalado en las políticas multilaterales, está instalado en las políticas nacionales y tiene efectos prácticos. Y cuando, por ejemplo, la Comisión Brundtland hace su informe y define que el desarrollo sostenible va a estar acompañado de políticas de alivio a la pobreza, viene una andanada de políticas de alivio a la pobreza en las que el Banco Mundial, toda la banca multilateral, todos los organismos del sistema de Naciones Unidas y desde luego los países que de alguna manera gravitan alrededor de esas políticas y se financian en buena medida de los recursos multilaterales, tienen que acoger esas políticas, adoptarlas y desarrollarlas, ¿no? No es algo de lo que yo pueda decir, no sé qué es el desarrollo sostenible y aquí vengo y hago más o menos lo que se me antoja. Están ahí, o sea, ese desarrollo es de alguna manera una imposición, es de alguna manera unas directrices y que uno bien puede aceptar y abandonar críticamente o con algún nivel de habilidad, pero llega el momento en que la ruptura tiene que darse. Sí, porque digamos, estar atrapados allí es coartar la posibilidad de construir con libertad otras posibilidades de vida, valga la redundancia. Sí, claro, mira, de ahí entramos al tema de prácticamente de la globalización de la cual hemos sido nosotros testigos y partícipes y protagonistas, o sea, nuestra generación, las generaciones actuales. Hay que partir de un hecho y es que esa globalización es un fenómeno que prácticamente no es un fenómeno voluntario ante el cual yo pueda prácticamente que escaparme, ¿sí? o negarlo o borrarlo, sino que es un proceso que yo tengo que enfrentar, tanto como país, como Estado, pero también como ciudadano. Y eso no es el solo hecho de que estemos aquí en esta sala y que tengamos los medios técnicos más modernos que hay en el mundo para hacer llegar todo esto, pues a la gente que está sentada en su casa o en su oficina con su computador, eso ya es, digamos, que un resultado de ese proceso de globalización. Sin embargo, tiene en mi concepto, sus aspectos positivos y sus aspectos negativos. Un aspecto que puede ser positivo, ser llamado positivo, es el hecho de que, por ejemplo, en el mundo ha disminuido el hambre de manera sustancial. Cuando nosotros estábamos estudiando en la universidad, no podíamos creer, ¿no? Pues eso era increíble, que se pudieran morir en un día en algún país africano, en un solo día, cientos de miles de personas de hambre. No porque les hubieran mandado una bomba atómica encima y los hubieran liquidado, sino que se morían de física hambre. Y hasta hace pocos años seguía ocurriendo lo mismo. Pero debido a todos estos procesos, digamos, de entroncamiento entre los países, entre las economías, ha sido posible que la gente se concientice y, por ejemplo, las Naciones Unidas lanzaron su iniciativa de lucha contra el hambre y realmente han logrado tener muchos éxitos.
¿sí? Y eso es un proceso que está realmente ligado al proceso de globalización. Por un lado, digamos que ese es un aspecto que uno podría compartir como positivo, pero por otro lado están los aspectos que son absolutamente negativos, y a eso te estabas refiriendo ahora, Hildebrando. Colombia es un país que está entroncado en esos procesos a nivel internacional de una manera prácticamente como de, primero, productor de materias primas que son necesarias para las industrias en los países llamados desarrollados, que le dan el valor agregado a estas materias primas y naturalmente que después los venden, los regresan con el valor agregado y que nosotros tenemos que pagar encima de eso. Pues eso es muy conocido, ¿sí? Es un hecho pues irrebatible, y encima de eso está metida muy profundamente en el sistema financiero internacional como uno de los apéndices de ese sistema, ¿sí? Que, como se sabe muy bien, es un sistema, y se demostró ahora en la última crisis que hubo hace 3 o 4 años, que es un sistema que en un momento cualquiera va a colapsar. Entonces, es como, digamos, para decirlo de una manera más coloquial, es como cuando uno tiene una finca, ¿no? Tiene su finca con ríos, con bosques, con montañas, ¿sí? Con su casita allá, su cafetalito, qué sé yo, todas estas cosas. Y entonces empieza a necesitar dinero en efectivo, cash, ¿ya? Porque necesita, no sé, que comprar la ropa, que esto y aquello, los casos de consumo, y empieza a vender el pedazo de la finca, ya primero los árboles, después empieza a vender entonces un pedazo de terreno, y esto porque cree que el dinero, tener el dinero, eso le va a garantizar la supervivencia hacia el futuro, el dinero per se, ¿sí? El dinero, la plata. Y resulta que pues eso es absolutamente ilógico, porque, vuelvo y repito, lo que garantiza la supervivencia no es tener los dineros y acciones, es decir, las inversiones hechas, ¿sí? Porque ese es un sistema que ya está demostrado que no es permanente ni eterno, si se puede mantener para siempre, porque un día colapsa. En cambio, lo que no colapsa en la medida en que sigamos protegiendo el clima y estemos haciendo, digamos, la política correcta, es mantener los recursos naturales en orden, tener buen aire para respirar, tener agua limpia para tomar, cosas tan sencillas. Y es que a mí me parece que porque son tan sencillas, que son una cosa que nosotros casi nunca nos hacemos preguntas al respecto de eso, entonces son difíciles de entender para mucha gente, para muchos ciudadanos. La necesidad de proteger esos recursos y de no desperdiciarlos, de despilfarrarlos, ¿sí? A mucha gente no le cabe en la cabeza porque le parece que eso es muy sencillo. Entonces vamos a llegar al punto en el que realmente se consume, y la sociedad, los niños, por ejemplo, nuestros no van a saber cuántos huevos pone una gallina al día o de dónde viene la leche. ¿Sí? Van a pensar, no, eso no, o sea, no va a llegar. El divorcio entre el pensamiento de los miembros de una sociedad y la realidad en la que viven va a ser tan grande que no se van a comunicar, produciendo con ello más destrucción y naturalmente que la aniquilación de esas sociedades hacia el futuro. Entonces, yo creo que para sintetizar un poco la cuestión, ¿sí? Hay ciertos fenómenos que acontecen a nivel internacional, a nivel mundial, de los cuales es muy difícil salirse, o casi que imposible. Sí, todavía Corea del Norte no quiere participar de nada, y están cerrados a la banda. China, que era uno de los en el que en el anterior estaba más radicales, y ya se metió, lo hizo de una manera, en mi concepto, bastante inteligente, aunque bueno, hay críticas al respecto. Ha elevado notablemente el nivel de vida de sus ciudadanos, ¿sí? Aunque es el mayor productor de CO2 en el mundo, y evidentemente que en los próximos años no va a ser el que los va a reducir al máximo, pero por lo menos ha aprovechado esos fenómenos de manera más o menos positiva. Otros países también, ¿sí? En la medida en que se apoderan de tecnologías. Con eso estás diciendo que este modelo de desarrollo que viene generalizándose es un modelo de desarrollo aceptable. No, yo no digo que sea aceptable. Yo digo, es que mira, yo no, eso, o sea, esa visión de blanco y negro realmente hace mucho tiempo que está revaluada, ¿sí? O sea, hay que ver los matices.
Y yo soy de la opinión de que ahí en esos fenómenos hay elementos y hay matices que uno tiene o sea, si tiene la voluntad, tiene la libertad de tenerlos, de cogerlos y aprovecharlos, y otros no. Estás hablando del caso de China, y si tú miras, por ejemplo, la transformación de la dieta china hacia lo cárnico, trae una serie de consecuencias en términos de expansión de la ganadería, destrucción de praderas, destrucción de selvas. O sea, la cantidad de carne que tiene que salir de Brasil, de Argentina o de soya para satisfacer unos niveles de demanda debidos a unos cambios en los patrones de consumo de una sociedad pueden ser perversos para el conjunto del planeta. Entonces, mostrar eso como, o decir que, por ejemplo, lo que contabas de la disminución del hambre en el mundo, la FAO hace 2 años no hallaba cómo acomodar las cifras para decir que el hambre estaba disminuyendo. O sea, los resultados de FAO ahora, que dice que ha logrado disminuir en 200 millones de personas de los no sé cuántos, tal vez 800 o 1.200 millones que estaban en el subconsumo, son cifras pírricas. O sea, eso no puede decirle a uno que el mundo que el desarrollo está llevándonos a condiciones de equidad o de mejor estar de la humanidad. No, pero Eduardo, es que yo no estoy diciendo eso, o sea, hay que dejar las cosas claras, ¿sí? Y por eso te digo que es muy necesario mirar los matices, no seguir mirando el mundo en blanco y negro. O sea, de hecho, vamos a China. Vamos a China. Efectivamente, claro, el hecho de que los chinos estén consumiendo, por ejemplo, ¿sí? Productos lácteos que no producen ellos, ¿no? Y que tienen que ser importados, y que ha sido un motor más para desarrollar o sea, por ejemplo, la agricultura y la ganadería en Europa estaba pasando por una crisis muy grande. Había unos almacenamientos de millones de toneladas que finalmente iban a parar al mar. Si recuerdas muy bien eso, que se tiraban o sea, los quesos y las mantequillas y las leches en polvo al mar para mantener los precios. Y ahora encontraron un mercado allá. Entonces los chinos están consumiendo todo esto, con las cosas negativas que esto en sí conlleva, pero indudablemente que el nivel de vida, por lo menos de la gran mayoría de la población china, ha aumentado. Y entonces ya no hay esas hambrunas que habían en el pasado, y eso es un balance. Ese solo punto puede señalarse como un aspecto positivo. No nos vamos a poner a hablar de China. No, pero entonces yo voy más en relación al modelo. O sea, es que eso es otra discusión. Yo insisto, yo digo, si el problema es el nombre, palabra, desarrollo, creo que esa no es la discusión, es una discusión baladí. Es una discusión superflua, si lo llamamos desarrollo, bienestar. Yo creo que es un tema que Gilles Deleuze lo dijo, las palabras son un campo de batalla. Pero creo que el tema aquí más, desde una perspectiva, claro, teórica, pero práctica, es también qué elementos para efectos de ese bienestar, de esa calidad de vida pueden tener. Y creo que ahí, más que la discusión, tú lo acabas de plantear, más que del concepto, de la palabra desarrollo como tal, es del modelo o de los modelos de desarrollo que realmente estamos haciendo y de su connotación política, socioeconómica y ambiental que puede tener. Si es un modelo de desarrollo, como todos los modelos que pueden ser contradictorios frente a algunos temas, que no es sostenible o sustentable en lo ambiental, no es equitativo en lo socioeconómico, no es liberal en lo político, creo que es un modelo condenado, independiente, digamos, de las condiciones culturales históricas y del momento que estemos planteando. Pero el tema sí es explorar un poco más en el tema de los discursos, de los modelos y los tipos de desarrollo o de bienestar o de condiciones que puedan tener las sociedades y que sean sostenibles o que sean sustentables, en el entendido de que no solo puedan permanecer desde una perspectiva unidimensional desde el pensamiento económico, sino que tengan en claro que existen diferentes dimensiones y diferentes maneras para ver ese bienestar o esa felicidad o ese, qué sé yo, la manera de entendernos de forma solidaria y de forma común, con beneficio mutuo y recíproco. No sé, hay un concepto ahí en construcción y hay unas palabras por buscar, pero mientras buscamos las palabras, pobreza, degradación ambiental y conservadurismo en lo político. Ese es un problema interesante, pero es el problema de que antecede a qué, ¿no? Si la reflexión teórica antecede
al hecho empírico, toda práctica o el es hecho teórica, empírico toda teoría es práctica. produce teorías, digamos, ¿sí? Cuando uno encuentra un hecho empírico, uno lo encuentra desde una teoría, no lo encuentra, él no está revelando teorías. Okay. O sea, hay que construir la teoría, hay que construir el enfoque, ¿sí? Y si el enfoque que construimos no logra desprenderse del enfoque que nos está hegemonizando, probablemente estemos atrapados. Pero es que el problema ahí del Brando es muy concreto, o sea, es que esto es político, aquí esta cosa es política, ¿sí? Esto no es estar investigando por allá a ver qué pasó, ¿sí? en la estratosfera o no sé, atrás en el universo, sino de problemas concretos que hay que resolver ya, ¿sí? Y entonces, cuando las cosas son así, entonces hay que coger lo que existe. Uno no puede, construir algo, producir algo con nada. O sea, necesita herramientas, elementos, claro que necesita la dirección política y el marco conceptual filosófico, que es fundamental y que yo pienso que es la base sobre la cual se construyen las soluciones, ¿cierto? Pero una buena parte de ellos ya, digamos que están ahí probados y muchos de ellos ya funcionan. Claro. Entonces pero ahí es donde parte yo del veo problema es el inmediatismo de las soluciones. Sí, claro. Porque, eso es claro, hay cosas que hay que resolver hay crisis que hay que resolver pero a veces el inmediatismo en las soluciones nos hace no precaver las consecuencias de esas mismas soluciones. Mafalda lo dijo hace rato, muchas veces lo urgente no deja tiempo para lo importante, pero también en la perspectiva de la política pública muchas veces nos quedamos planificando para el 2019 y cuando nos damos cuenta el 2019 ya nos llegó. Y entonces nos quedamos teorizando todo el tiempo o nos quedamos siendo muy prácticos para efectos del tema. Pero yo lo que sí creo es que toda teoría deriva de una práctica y tiene que tener una relación con práctica, y toda práctica que no deriva en teoría está condenada al tema. Es decir, yo sí creo que tiene que haber un balance frente al tema de actuar ya, pero ir pensando y construyendo ese futuro, que es un poco el balance, digamos, para efectos de esas situaciones coyunturales, pero también de lo que soñamos como modelo de desarrollo. De alguna manera el neoliberalismo lo que hizo fue sacar a la planeación para el cuarto de San Alejo y dejarle todo a las fuerzas del mercado, no pudo hacerlo de manera absoluta porque... Pero mira que además es contradictoria la cosa, porque el mismo neoliberalismo que dijo que no debemos asumir muchas funciones del Estado, esas funciones del Estado terminan asumiéndose en algún lado y se bajan, empiezan a aterrizar en los niveles regionales y locales, que son realmente los responsables y los actores de esos nuevos modelos de desarrollo, de esas nuevas alternativas, o de continuar con esa visión tradicional. Eso me gusta porque uno puede decir que hay muchas posibilidades alternativas de vida floreciendo en distintos lugares y que afortunadamente no se han generalizado y que son precisamente las que dan riqueza a una proyección de la sociedad. Claro, es que no hay una solución única. Ahí entonces tú hablas de la planificación que desapareció. Entonces yo creo que nosotros sí nos acordamos, quizás las nuevas generaciones no se acuerdan tanto de esto, pero existieron modelos económicos y sociales en el mundo que estaban basados en la planificación absoluta y total por parte del Estado, ¿sí? Entonces me estoy refiriendo no solamente al fascismo, ¿sí? Al nazismo, donde todo estaba controlado por una autoridad, sino que estoy hablando también del socialismo real, ¿sí? Que como muchos he sabido fue un fracaso absoluto, ¿sí? Y ya hoy en día uno lo puede decir sin necesidad de que lo traten mal. Hasta hace unos años sí le decían a uno que quién sabe qué, pero realmente sí, el hecho es que también pensar que el desarrollo de una sociedad se puede planificar absolutamente al detalle, uno por uno, yo creo que es un sueño y no se va a dar en la realidad. A mí me parece que lo que es el trabajo, la responsabilidad de una administración pública y de la política es tratar de ubicar las fuerzas que hay al interior de la sociedad, que son fuerzas autónomas que aparecen de la sociedad, yo no sé bajo qué mecanismos se desarrollan, todas ellas que en su conjunto son como el motor del desarrollo, ¿sí? Y darles un marco general para que ellas se puedan
seguir desarrollando, pero sin atentar contra los derechos fundamentales y sobre todo contra lo que es fundamental para la sociedad, lo que es importante, concreto. Vamos a hablar concreto. El caso que estamos viviendo actualmente en el distrito con el manejo de los residuos. ¿Sí? No está bien que se quede solamente el manejo de los residuos en manos de los privados, porque ya sabemos qué es lo que ocurre, las tarifas altas, a veces el servicio no es bueno, los recicladores no los van a integrar si este proceso mantiene así, ¿sí? Pero tampoco es bueno, creo yo, que sea el Estado el que se haga cargo de manejar todo ese proceso motu propio, sino que puede delegarlo, y eso es lo que se está tratando de organizar en este momento. Por ejemplo, los recicladores, ¿sí? Que entren en el esquema. Yo soy un actor privado, ¿sí? Pero que va a estar ahí jugando su papel, y algunas otras empresas que pueden trabajar eso. Así como en este ejemplo, pienso yo que a nivel de la sociedad son susceptibles de reglamentar y de organizar procesos fundamentales para la sociedad, de tal manera que contribuyan al desarrollo de la sociedad. Vuelvo y repito, no el desarrollo en el sentido pues del crecimiento económico y que más edificios y más autopistas, sino el desarrollo pues para darle calidad de vida a la sociedad. Ahí sí yo estoy de acuerdo que eso debe ser uno de los objetivos, ¿no? Y sin perjudicar que las sociedades se vuelvan, o sea, que no tengan movimiento, que la gente se vuelva como un autómata, que no tenga derecho de pensar y de sacar sus iniciativas propias y hacer con ellas algo positivo para la sociedad. No solamente para sí mismo, ¿sí? Su beneficio económico, personal y privado, sino para beneficio de la sociedad. Y por ahí entonces es que soy de la opinión de que pensar que todo se puede planificar y que el desarrollo hacia el futuro, cada milimétricamente, eso lo intentaron durante más de 60 años en los desaparecidos países socialistas y no funcionó. Creo que no hay que regresar por allá a hacer esos experimentos. Sí, yo creo que eso es quizás lo que está pasando un poco con la idea de desarrollo misma, ¿sí? Porque la idea de desarrollo que nos dejó las Naciones Unidas para estos años fue una idea basada en la renta económica, ¿sí? Todavía pensando en el crecimiento económico para atender las dificultades ambientales, para atender las crisis ambientales, para aliviar la pobreza, o sea, quedó todavía puesta allí sin considerar asuntos que ya estaban planteados como los límites físicos del planeta para que la economía se desarrolle de manera creciente al infinito, ¿no? O sea, eso todavía está presente en esa idea de desarrollo sostenible, y creo que la crítica y el adoptar de pronto de una manera, llamémosla así, pragmática, ecléctica, una idea de desarrollo sería pasando por la crítica a esa idea de la economía como una economía en un mundo infinito. Yo creo que ahí podríamos pensar que un desarrollo distinto se afianza en una economía distinta. Y si uno va a la práctica, pues cuando se dice planeemos la economía, pues aquí en un país como este, donde proliferan las pequeñas y medianas empresas y prolifera las lógicas de subsistencia y de rebusque, pues la economía debiera estar pensada para esas formas que incorporan una alta cantidad de energía del trabajo humano y menos para las tecnologías, grandes tecnologías, no sé qué, que finalmente son también una ilusión. Yo creo que eso que tú decías al principio de esta conversación, de la teoría propia, del pensamiento propio, pasa por reconocer un lugar del artesanado en nuestra economía, claro, de las economías solidarias de nuestra economía, de las economías de subsistencia, y pensar de alguna manera instituciones incluso como esta para eso. Claro, pero no ahora no es cambiar el modelo de ahora no colonialismo intelectual y ciencia propia, derivémoslo en bucolismo agrario o en modelos tradicionales artesanales, que creo yo no es lo único, es importante.
la hibridación cultural de las sociedades latinoamericanas es no solo en el hecho cotidiano, sino frente a esas relaciones de lo local y lo global, y frente a esas contradicciones. Y frente a ese tema, claro, hay que reconocer todos estos modelos, hay que darle visibilidad, que es un poco lo que se pretende, pero sin olvidar también que tenemos unas sociedades que son, Latinoamérica hoy en día y en Colombia, el 75% concentradas en espacios que se han denominado urbanos. Y frente a ese tema también entender que hay unas necesidades y unos temas que también implican mirar con justa medida toda esa hibridación y toda esa combinación de conceptos y temas para proponer asuntos nuevos, pero sin olvidar y rescatar temas que puedan servir. En últimas, es un poco como lo decía Henry David Thoreau: le declaro la guerra al Estado, pero de vez en cuando utilizaré el Estado para mis propósitos propios. Digamos que el símil del Estado puede ser esa visión y esa catedral y esa iglesia de las políticas de desarrollo. Puede utilizar de vez en cuando algunos temas que se puedan servir para efectos de la aplicación de bienestar, bien común, mejoramiento de condiciones. Pero claro, tratar de construir un modelo que está ahí, que está presente, que es híbrido, que está combinado, que no es solo un modelo tradicional del tema, que también tiene que ver con una dinámica permanente de lo que son las sociedades en Latinoamérica. Sí, a eso es de alguna manera lo que invita el maestro Dussel cuando habla de la transmodernidad. Sí. O sea, no es la pos, no es instalémonos en la otra modernidad, ¿sí? Pero bueno, yo creo que vamos a contar con algunas palabras aquí, si alguien de entre quienes nos acompañan quiere dar alguna opinión. Estamos próximos a cerrar. Creo que esta última idea de esta transformación del desarrollo hacia, digamos, otras, llamémoslo así, maneras de existir, de estar en el terreno, en el territorio, tienen mucho que aprender de lo que los pueblos indígenas en América Latina y los pueblos afrodescendientes han venido levantando como sus propuestas. Creo que un país, por ejemplo, particularmente como el nuestro, en donde tenemos una población afro bastante nutrida, ¿sí?, debería estar mirando hacia las experiencias de vida, de manejo, de gobernanza de los territorios, de manejo del lugar, que de alguna manera se trasladan a la ciudad. Sí, claro. Hoy en esta ciudad tenemos, no sé, yo juzgaría que no menos de 300.000 personas, si no más, 500.000, bueno, sería difícil calcularlo, no sé si las estadísticas parece que no nos dan la posibilidad de hacerlo de manera, digamos, rigurosa, pero la presencia afro en la ciudad es una presencia supremamente importante, que a veces no se nota, ¿no? No se nota, pero que influye en la cultura. No, sí, claro que se nota. Lo que pasa es que se nota de una manera que no debería ser la forma como se debería notar. O sea, una sociedad está en la obligación de nutrirse de sus actores, de sus ciudadanos, de sus partícipes culturales y retomar de cada uno de ellos, ¿sí?, los elementos que sean necesarios para construir esa sociedad, para construir su futuro, para construir los planes de desarrollo, de gobierno, para construir incluso los planes de estudio, ¿sí?, su propia ciencia o sus aplicaciones, es decir, porque sin ello pues está navegando, está volando en el aire. Eso es necesario ponerlo, ahí es necesario poner los pies en el suelo, y eso significa que esta sociedad nuestra, la sociedad colombiana, y en eso estamos absolutamente de acuerdo, y el Brando, se tiene que nutrir del pensamiento y el conocimiento ancestral en todas las áreas, de la medicina, de la organización social, de las decisiones políticas y todo lo demás, ¿sí? Porque eso es lo que garantiza que realmente el desarrollo sea un desarrollo propio, que no sea un desarrollo copiado, que es el que precisamente estamos nosotros aquí criticando, que es el que tenemos actualmente y que nos tiene así por eso, porque no tiene las bases, no está sentado en las condiciones y características culturales e incluso geográficas del paisaje de nuestra
república y de nuestra sociedad. Fíjate que pareciera traído de los cabellos esa idea de lo afro a esta discusión o de lo indígena a esta discusión, pero no es así en un sentido, en el sentido de la permanencia. Digamos, si algo podría caracterizar un nuevo pacto de la sociedad y un nuevo pacto de la sociedad con la naturaleza, sería pasar de la idea de la explotación, del uso, a la idea de la permanencia, que es una idea que ha estado presente en las culturas ancestrales. Yo creo que un pacto ético, por ejemplo, incluso con nuestro empresariado, sería un pacto por la permanencia. El propósito de esta humanidad es permanecer en este planeta, ¿sí? O si no, a menos de que te quieras ir a Marte, ya parece que... eso ya lo veíamos en la película de Kubrick, 2001, ¿no? El simio y el hombre en una nave, los dos últimos sobrevivientes, a ver quién se queda con el garrote, si el simio o el humano. ¿Sí? O en los cuentos de Ray Bradbury también, ¿no? Un pacto ético, claro, pero que incluya la pluralidad y las diferentes visiones culturales. Claro. Hay una deuda histórica, claro, es cierto, frente a los grupos indígenas, las comunidades afrocolombianas, pero también es reconocer otras dinámicas que se dan del campesinado, de los colonos, tú acabas de decir, del empresariado, y también lo que las mismas dinámicas urbanas plantean, y lo que las comunidades y lo que los jóvenes sobre todo plantean hoy en día, las necesidades, las opciones, lo que están reclamando a gritos, esos movimientos internacionales y esos movimientos locales estudiantiles, esos mechudos que dicen que gritan pero que no saben qué es lo que quieren, precisamente lo que están también en la construcción de un paradigma. Eso también me gusta un poco de lo que está pasando en esta ciudad, porque ver al alcalde, ¿sí? Parado en el acueducto, reunido con los recicladores o las gentes, digamos, que manejan las basuras con sus manos en la cotidianidad en esta ciudad, es de alguna manera una apertura a un tipo de relación entre el gobernante y la sociedad que es necesario que podamos estimular y recrear de la manera más positiva que se pueda para que realmente se afecten las decisiones públicas, ¿no? Para que se afecten en favor de la sociedad en general, en favor de la defensa del bien común. Yo estoy... Un resumen pequeñito. Un resumen y ya nos estamos yendo. No, pues mira, con eso que acabas de decir, Brando, pues realmente fíjate, sí es cierto que este programa de desarrollo y este gobierno, yo pensaba que estaba mirando las cosas, mis gafas estaban empañadas, pero evidentemente parece que no. Sí está generando procesos que son absolutamente positivos para la sociedad, revolucionarios en buena parte. Yo, por ejemplo, les voy a decir una cosa. Supongamos que ocurra la catástrofe más tenaz y se revoque y bueno, y pase el escenario peor. Y de ahora en adelante jamás en Bogotá a ningún político se le va a ocurrir decir sequen ese humedal y construyan allá 60.000 viviendas. ¿Cómo ocurrió eso? Pues precisamente porque ha llegado al poder una nueva forma de ver el desarrollo urbano y de ver sobre todo, ¿sí? Que me parece que ese es el componente, ¿sí? Que es fundamental y al cual yo pienso que hay que recurrir muy frecuentemente, el problema desde el punto de vista global, universal o como lo queramos llamar. O sea, no quedarnos solamente en la parroquiecita ahí metidos, sino que también le integramos, ¿sí? Todas las experiencias y todo el conocimiento que hay por fuera en el mundo, ¿sí? Para poder seguir desarrollando nuestra propia sociedad. Entonces, para seguir en la tónica, alimentarnos de nuestras propias fuerzas y energías que están diseminadas por todo el territorio nacional a través de todas sus culturas, ¿sí? Para desarrollar nuestras propias dinámicas de desarrollo, pero también atender las que hay por fuera de nuestras fronteras para tomar de allí lo mejor y estar preparados para que no vengan a meter gato por liebre. In sumum, el desarrollo, no entendido como el desarrollo económico y no entendido como el desarrollo en el sentido
de construir, de destruir, o sea, edificios, calles, automóviles y crecimiento económico, no entendido de esa manera. Un desarrollo al cual yo no le tengo un nombre, ahí se conoce globalmente como sustentable o sostenible, ahí más o menos ha tenido una discusión y ha tenido, digamos, que ciertas características que son rescatables, pero ahí te doy la razón, y del Brando también, es necesario buscar otra forma, ¿sí? Otro término y otro contenido de desarrollo alejado de ello, ¿sí? Es necesario, es posible, y nosotros en estos momentos creo que estamos tratando de implementar un concepto que es novedoso y que se va a quedar en la memoria de los bogotanos, y está trascendiendo las fronteras de Bogotá y se pueden convertir en un fenómeno que va a ser aceptado por la sociedad colombiana. Yo soy de la opinión de que la sociedad colombiana está muy bien en condiciones de entender el problema de la destrucción de sus bases elementales físicas naturales de vida. La gente lo entiende. Tenemos, claro, problemas mucho más grandes que nos quitan, digamos, que no nos dejan tener esa prioridad como número uno: la paz, el problema de la desigualdad social, de la injusticia, ¿sí? El problema de la pobreza, ¿sí? En la que está sometida la mayor parte de la población colombiana. Pero yo sí creo que además de eso y en medio de eso, la gente, la mayor parte de la sociedad está en condiciones de entender esta problemática y de responder de manera política a ella. Entonces es el llamado, ¿sí?, a continuar apoyando este proceso, a seguir trabajando por él, porque yo sí estoy convencido, ya lo dije una vez y lo repito para finalizar, entiendo que esta política que se está desarrollando en el distrito es una política moderna, que es avisora, que tiene y coge los problemas fundamentales que afectan a la sociedad, no solamente bogotana, colombiana, sino a todo el mundo, y las coloca en el suelo, mejorando problemas concretos y atacando problemas concretos que afectan a cada uno día a día. Yo como 3 ideas para concluir. El tema de los enfoques del desarrollo. Pasar de esa visión privilegiada, de la visión economicista, que es necesaria de todas maneras, recursos económicos, pero pasar a una visión mucho más amplia, mucho más enriquecedora, que necesariamente se llame desarrollo o qué sé yo, pero que apunte al bienestar, al buen vivir de las comunidades, obviamente sobre la construcción de sus bases históricas y culturales. Y eso pasa necesariamente por 2 asuntos, el tema ambiental y el tema socioeconómico y el tema político. 3 temas, y el tema político. Digamos, en últimas, eso es un poco lo que el Plan Distrital de Desarrollo plantea: no depredar y no segregar. 2 consignas que están dentro del Plan de Desarrollo, y mire usted la contradicción. Estamos dentro de un instrumento de plan de desarrollo que sí es tradicional, pero que apunta a construir un nuevo modelo y un nuevo paradigma, que desde ahí lo estamos mirando: la recuperación de los espacios del agua y otra serie de temas que pues serán parte de otro debate. El tema también, por supuesto, de lo que discutíamos en un comienzo, de ciencia propia o colonialismo intelectual. Claro, ciencia propia, conocimiento propio, construcción, pero no olvidemos que hay cosas por ahí que también nos puede servir de la experiencia internacional, sin hacer lo que ha sido tradicionalmente Colombia, el conejillo de Indias para todas las políticas públicas internacionales, que creo que me quedó un poco la respuesta en el tintero frente a la pregunta de las estructuras institucionales, como las organizaciones de las Naciones Unidas. Valga decir que cada que hay una crisis del concepto de desarrollo, surge una nueva dimensión y surge una nueva institución. Surge una nueva dimensión, Programa Nacional, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Programa de las Naciones Unidas para los Alimentos, Programa de las Naciones Unidas para la Población. Cada dimensión tiene su institución. Podemos retomar cosas ahí, pero también mirando un poco con dudas los temas y recuperando aquello que me pueda servir. Y finalmente, instrumentos que podamos utilizar y mirar dentro de lo que tenemos en el abanico de cosas, e ir construyendo temas que puedan servir para efectos de ese nuevo modelo y esa nueva perspectiva dentro de un modelo de ciudad diferente, distinta, pero no por ello que no recoja temas que se puedan haber hecho en los últimos años, pero que proyecte unos cambios en paradigmas muy importantes. Muy bien. Tu reflexión me ayuda para dejar una invitación. O tareas, ¿no? Una invitación. Okay. Fíjate que esto de la ciencia propia es un tema supremamente crucial. Nuestro próximo diálogo en 8 días es sobre el tema de las ciencias ambientales.
y seguramente el tema de la ciencia propia va a estar ahí. Y el tema de la economía, de esa forma de relación social que decía el economista Polanyi, se impuso como única forma de relación social o como la forma de relación social superior, siendo solo una de las formas de relación social, ¿sí? Esa economía va a ser el objeto de nuestro diálogo último de este año dentro de 15 días. Entonces, amigas y amigos, están invitados para que nos acompañen en los 2 diálogos siguientes. Muchas gracias por su presencia y muchas gracias a quienes han estado atentos a esta conversación. Estamos en este momento despidiéndonos. Hay una pregunta, una comentario. Comentario. Primero que todo, agradezco el poder estar aquí. Soy un responsable ambiental y recibí por esta vía una invitación. Indiscutiblemente Bogotá está en un momento muy especial, ¿sí? A mí me llama mucho la atención el fundamento de esta charla, en donde trataban de llegar a identificar si es posible llegar a un desarrollo sustentable partiendo de lo sostenible. Yo creo que si hacemos una reflexión de lo que está pasando en Bogotá, cuando miras movilidad, cuando miras manejo de residuos sólidos, cuando miras gobernanza de agua, cuando miras aspectos todos de interés socioeconómico, ¿sí? Y que pretenden realmente llegar a un modelo sustentable. Para mí lo sostenible está muy distante de lo sustentable. Lo sostenible está dentro de lo sustentable, ¿sí? Entonces, lo que se está dando en Bogotá en los proyectos de interés socioeconómico como eso, ¿sí? Los proyectos en donde está el bienestar de la gente y en donde realmente no hay razón por la que los desarrollos neoliberales hagan dinero en función de eso, ¿sí? Entonces, cuando los proyectos de interés socioeconómico se manejan de forma sustentable, con intereses sociales, ambientales y económicos, pero para su supervivencia y no para que las situaciones neoliberales hagan dinero en base a eso, entonces sí realmente se está beneficiando a los ciudadanos, ¿sí? Cuando tenemos gobiernos que endosan su responsabilidad en la empresa privada, en los proyectos de interés socioeconómicos, es cuando llegamos a esas crisis como de las basuras pasadas, en donde los márgenes de rentabilidad estaban en el 70%, y el problema, como tú lo decías, no es que la empresa privada no esté. El problema grave es cuando la empresa privada logra cooptar las decisiones al respecto, ¿sí? Entonces, no, ahí el Estado debe direccionar las decisiones, y bienvenidos nuevamente los recolectores de basuras bajo las normas que se dejan, pero cuando el poder galopa, ¿sí?, y toma las decisiones, entonces cuando estamos en crisis. Realmente yo me siento muy contento de poder estar viendo un panorama desde un concepto que pensé que ya nunca se iba a dar. Yo estoy seguro que la administración y su plan de desarrollo actual, que resulta novedosísimo en toda América, y ustedes tienen claro que en este grupo C40, por ejemplo, de lo que ocurrió en Río, pues se destaca el plan de desarrollo de Bogotá, en el sentido de que uno de sus componentes es extrañísimo para mucha gente, ¿sí? Y resulta extrañísimo porque empieza a hablar del concepto ambiental, empieza a hablar de temas de calentamiento global como contenidos de su plan de desarrollo, y lo más grave, empieza a hablar del ser humano como alguien que es parte de eso. Yo no sé si a ustedes les pasa lo que creo que a mí me pasaba también hace mucho tiempo, que uno se veía dentro de la sociedad pero desde afuera, ¿sí? Y resulta que la sociedad es un ecosistema, y cuando tú te consideras dentro de esa sociedad, entonces te cabe en la cabeza
el que somos heterogéneos, te cabe en la cabeza que existan gentes diferentes, te cabe en la cabeza que no eres único, ¿sí? Perdón, me extendí mucho. No, está bien, no, Les por el agradezco contrario. muchísimo esta invitación. Yo sé que estamos en un muy buen momento, la situación es crítica, pero a las cosas críticas hay que ponerles el tema fuerte. Gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias por su opinión y su participación. Estamos ya despidiéndonos. Muchas gracias a todos y a todas. Nos vemos en 8 días. Bien, gracias. Bien.